Seguimos ahora en Mujeres de Cambio. Hay muchísimo por hacer y el trabajo está en todos y cada uno de los ciudadanos que nos acompañan en esta transmisión especial. Y también hay lecciones alentadoras. ¿En qué sentido? Hay mujeres que ya vienen tomando posiciones de poder y desde allí inspiran y estimulan a las niñas de que es posible trazarse metas y llegar a donde se lo propongan. En nuestro propio país ahora tenemos a una presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que previamente ocupó la presidencia del la presidencia del Congreso de la República. También tenemos por primera vez en la historia de la Universidad Patrón en las Américas San Marcos a una mujer rectora. También el Tribunal Constitucional está presidido por una mujer y los ejemplos se van multiplicando. La doctora Elvia Barrios en el Poder Judicial. Todas estas mujeres bien representadas son sinónimo de conquista. Vamos a reflexionar en torno a mujeres bien representadas en el siguiente informe. Por primera vez en su historia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son dirigidos por mujeres. Esto sin duda es un avance significativo para el liderazgo femenino, pero para llegar a ello, las mujeres han atravesado múltiples obstáculos. Así lo explica Paola del Carpio, coordinadora de investigación de Red de Estudios para el Desarrollo. Muchos asumen directamente que hay una falta de ambición de las mujeres, en tanto tenemos derechos similares, digamos, en el papel, pero hay barreras en varias etapas. Desde edades tempranas se perpetúan estereotipos de género en el hogar y el entorno educativo que pueden alejar finalmente a las niñas de contextos competitivos y llevarlas a subestimar sus habilidades. Esta situación también se ve reflejada en ámbitos como la política, donde las mujeres que deciden participar se enfrentan a estereotipos de género, acoso y a escasas oportunidades para acceder a espacios de representación, afirma Sandra Miranda, presidenta del colectivo Es Momento. No es posible que una mayor participación de las mujeres en espacios públicos termine muchas veces en comentarios sobre la ropa, sobre la maternidad, sobre las parejas, sobre la vida sexual. Eso es inadmisible. Debemos contar con mayor espacio de representación, pero difícilmente lo vamos a lograr si es que estos espacios siguen siendo hostiles para las mujeres. Pese a los obstáculos, actualmente tenemos la mayor cantidad de mujeres en el Congreso de la República. Sin embargo, no hay ninguna gobernadora regional. Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, señala que además de leyes que incentiven la participación femenina, se debe trabajar con las agrupaciones políticas. Lo que se requiere más bien es un cambio en las dinámicas y son por ahí programas de fortalecimiento de la participación de las mujeres y mucho trabajo al interior de los partidos, porque es ahí donde siguen habiendo esos bloqueos a una participación más paritaria. En nuestro bicentenario, la presidencia de mujeres en espacios de toma de decisiones es más necesaria que nunca. Elvia Barrios, primera presidenta del Poder Judicial, resalta que apostando por una educación en igualdad, será más recurrente encontrar representación femenina en altos cargos públicos. Pues el tiempo de las mujeres y nuestro posicionamiento en las diferentes esferas demuestra que es nuestro tiempo y es la oportunidad que tenemos las mujeres para lograr la paridad y fundamentalmente la igualdad. Han pasado 200 años desde la proclamación de nuestra independencia, pero solo 65 desde que las mujeres son reconocidas como ciudadanas. Para aspirar a un Perú con igualdad de género, debemos hacer de los espacios de representación lugares seguros y libres de violencia contra quienes aspiren a asumir su liderazgo. Mujeres bien representadas en nuestro país que van desmitificando creencias equivocadas. Los estudios revelan, por ejemplo, que la mayoría de ciudadanos piensan que los hombres son mejores líderes que las mujeres. ¿Y en qué se basan al responder esta pregunta de los encuestadores? Que las mujeres tomarían decisiones emocionales y que los hombres son más racionales. Por lo tanto, liderarían mejor. Es una percepción absolutamente equivocada que no tiene sustento científico y en la que hay que trabajar
desde el liderazgo de mujeres eficientes que con el resultado de sus gestiones se traen abajo cualquier percepción que viene arrastrándose de generación en generación. Lamentablemente, en nuestro país casi no hay mujeres en los directorios, ¿no? Espacios donde se toman las decisiones son mayoritariamente dominados por hombres. Ahora vienen elecciones municipales y regionales. ¿Cuántas mujeres tendremos postulando a presidencias regionales? Esperemos que estas cifras vayan cambiando por meritocracia y por convicción de todos y cada uno de los ciudadanos que sí, que definitivamente pueden ser iguales o mejores líderes que un hombre, que el tema de género no las descalifica para ejercer ningún tipo de liderazgo. Sobre este tema vamos a conversar con Pilar Tello, como les había adelantado, coordinadora de Género y Participación Política de las Mujeres en Latinoamérica de IDEA Internacional, y también con Denise Ledgar, oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD, para abordar este tema. Bienvenidas a ambas. Gracias, Pilar, y gracias, Denise, por acompañarnos. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la llamada. La primera pregunta es que sí es muy desconcertante cuando revisamos los directorios de las empresas del Estado y de las privadas. Minoritariamente hay presencia femenina y vaya que tenemos mujeres sobrecalificadas para formar parte de un directorio. ¿Por qué persisten estas prácticas? Es la misma pregunta para las dos y empiezo con la respuesta de Pilar y luego paso a Denise. Pilar, te escuchamos. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que es lo que tú decías, has venido diciendo antes, son estereotipos de género. Esos estereotipos que veíamos en el colegio, en la sociedad, se dan en todos los espacios. Se dan en los directorios, se dan en los espacios donde hay mayor poder de decisión, mayores recursos para ser destinados a cualquier actividad. Se dan en los directorios y se dan, por ejemplo, también en los partidos políticos. Si vemos las organizaciones políticas, nos vamos a dar cuenta que mayoritariamente están dirigidas o encabezadas por hombres. Esto no sucede solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Estudios que hemos realizado muestran que la militancia es muy equilibrada entre hombres y mujeres, pero a medida que vamos subiendo el nivel de decisión dentro de la organización partidaria, los hombres aparecen mayoritariamente y las mujeres van disminuyendo. Entonces, 50% más o menos es la militancia, pero las direcciones, especialmente secretarías generales o presidencias, las ocupan solamente entre 19 y 23% de mujeres. Uh-huh. La reflexión de Denise Ledgar sobre el mismo tema. Vemos con preocupación, obviamente, que a pesar de todo lo avanzado, insisto, en los directorios tanto de empresas del Estado como privadas, es minoritaria, casi imperceptible la presencia de mujeres. ¿Es revertible esto? ¿Vamos a poderlo cambiar en los próximos meses? Gracias, Mauricio. Bueno, primero que nada, un poco complementando lo que Pilar ha señalado, ¿no? En realidad, si uno ve las cifras en el mundo, tampoco es algo que es específica o particular del Perú, ¿no? Uh-huh. Es importante resaltar dos puntos que a mí me parecen esenciales, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, enfrentando al COVID, las mujeres, las mandatarias mujeres, ¿no?, han tenido un gran éxito, a diferencia de los hombres. Países como Nueva Zelanda, Alemania, Dinamarca, han sido probablemente las que mejor han enfrentado el COVID, las que tienen un liderazgo, una firmeza, una elocuencia y una empatía por los más vulnerables, ¿no? Quienes han tenido roles muy importantes. A pesar de este éxito, estamos hablando más o menos de menos del 10% de los países que están liderados por las mujeres, ¿no? Y a pesar del éxito, claro, estamos hablando más o menos de 20 de 193 países miembros, ¿no? Entonces, es importante también ver algunos estudios, como por ejemplo el mapa de las mujeres en el poder, que hizo la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres. Decía que a diferencia de los hombres, las mujeres líderes en los países priorizan ciertos aspectos en las políticas en el mundo. Por ejemplo, familias, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, discapacitados, problemas sociales, medio ambiente, recursos naturales, trabajo, educación, igualdad de género, ¿no? Entonces tenemos
ejemplos muy importantes que seguir, a pesar de que la representación sigue siendo menor, ¿no? Entonces, creo que lo importante es poder enfocar que es muy complicado tener un sistema democrático pleno donde no exista una inclusión total de las mujeres, ¿no? La legitimidad, porque eso da legitimidad y efectividad a nuestras instituciones, ¿no? No es una cosa solamente de cuotas. Con ambas respuestas, tanto la de Pilar como la tuya, estamos desmitificando lo que arroja este estudio en el mundo, que los ciudadanos perciben que los hombres, por su estructura racional menos emotiva que la del género femenino, son mejores líderes. Nada más alejado de la realidad. Igualdad es igualdad y se van a medir los desempeños de liderazgo de acuerdo a las decisiones que tomen, no el género con el que han llegado a este mundo. Las quiero comprometer a ambas para seguir abordando este tema de mujeres bien representadas, la ausencia que todavía tenemos en puestos estratégicos dentro de nuestro país a cargo de mujeres. Regresamos con ambas luego de esta breve pausa. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Retomamos nuestra conversación con Pilar Tello y Denise Ledgar. Estamos desmitificando con argumentos válidos que ambas han expuesto para las personas que recién se conectan esta lamentable encuesta, sondeo de opinión y realidad en el mundo, que los ciudadanos consideran que los hombres son mejores líderes que las mujeres. Y el argumento es que en la estructura afectiva del hombre o emocional hay más racionalidad. Y sin embargo, en la práctica, lo que vemos es cómo resuelve una mujer líder determinada situación y cómo la resuelve un hombre. Porque existe hasta ahora esta mirada prejuiciosa, estigmatizada, que la mujer desde su género no califica para determinadas posiciones laborales. Eso es lo que queremos cambiar. Que no exista el prejuicio, la estigmatización, sino que se midan los resultados como los que hemos visto y los mencionaba Denise en la pandemia. La primera ministra de Nueva Zelanda tuvo excelentes resultados de su liderazgo y ni se diga de la carrera de la señora Merkel en Alemania. Entonces, esto de que la mujer es muy emocional, muy emotiva, muy apasionada, muy sensible, e inclusive en el sondeo de opinión sale algo tan desinformado como la mujer menstrua y el hombre no, por lo tanto el hombre va a ser más eficiente en el cargo. ¿Cómo podemos ir finalmente dinamitando estos prejuicios que salen nítidamente cuando a un ciudadano se le pregunta sobre liderazgos en el mundo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estrategia desde las políticas del Estado, desde los colegios, desde las casas, desde las universidades? Empiezo con Pilar y luego sigo con Denise. Gracias, Pilar. En realidad es un tema que está muy incorporado en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo va, como tú lo adelantabas, primero desde el colegio. Lo primero que hay que hacer es evidenciar que todavía estas situaciones se dan. Además de lo que tú has dicho y de la percepción de los ciudadanos, mucha gente considera que actualmente las hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y las mismas condiciones, porque además los marcos normativos ya habrían avanzado en ese sentido, cosa que no es cierto. Entonces, lo primero creo que es importante evidenciar estas diferencias, estas brechas que aún existen, brechas que se dan en la política y en los diferentes espacios. Es fundamental. Es fundamental continuar sensibilizando en la necesidad de tener igualdad para todos, ¿no? Para las personas, independientemente de que sean hombres o mujeres. Las mujeres siguen estando en desventaja en diferentes espacios, en educación, en salud y en política, y eso es importante evidenciarlo. Y las mujeres, por ejemplo, cuando participan en política, son mayoritariamente víctimas de acoso político, cosa que no sucede con sus pares hombres. Esos temas son importantes visibilizarlos y trabajar con ellos. El trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, desde RPP es fundamental. Los medios son formadores de opinión con los que deberíamos contar como aliados estratégicos para avanzar en este camino.
Es importante trabajar en los colegios, es importante transversalizar este tema, por ejemplo, en todos los ministerios, en todas las instituciones públicas, pero también desde el espacio privado. Empezar a cambiar lo que tú decías antes, cómo hacemos para que más mujeres también estén ocupando los directorios, también estén ocupando los altos puestos en las empresas privadas, porque finalmente las capacidades las tienen, las mujeres son capaces. Y complementando lo que decía Denise, internacionalmente las mujeres han mostrado tener una gran eficiencia en el combate a la pandemia, y a nivel nacional y local también ha sucedido. Son muchas de las mujeres que han llevado adelante los peligros, digamos, de sus comunidades. Son ellas las que han conducido los comedores populares y han enfrentado desde lo local la pandemia y lo han hecho con mucha eficiencia. Eso tranquilamente lo pueden hacer en política. Exacto, desde el liderazgo que mencionaba Denise hasta la mujer que asumió la olla común y libró de la muerte por inanición a todos sus vecinos en el asentamiento humano donde vivía. ¿Quiénes lideran las ollas comunes en nuestro país? Las mujeres. Con lo tanto, este estudio de opinión se va desmitificando, pero hay que compartirlo, ¿no? Hay que finalmente no imponerlo de afuera hacia adentro, sino que el ciudadano reflexione y se convenza que de lo que estamos hablando es de argumentos, de racionalidad, no descalificar por la condición de mujer ante ninguna circunstancia, ni de liderazgo, ni de trabajo cotidiano. Denise, en ese sentido, ¿crees que estamos con las estrategias correctas para reeducarnos con relación al rol de liderazgo de las mujeres? ¿Tienes la expectativa que logremos ver en competencia a más candidatas a presidencias regionales, a municipalidades? Las cifras que exhibimos ahora son tristísimas, tristísimas. Solo 7 de 196 alcaldías provinciales están ocupadas por mujeres. Te escuchamos, Denise. Yo creo, digamos, desde un punto de vista optimista, que la aplicación de la ley de paridad y alternancia ha sido importante, y que creo que de cara a las elecciones regionales y municipales también lo va a hacer, ¿no? El voto preferencial, si bien no estuvo vigente durante las elecciones pasadas, sí estará, se aplicará en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, un poco haciendo referencia a lo que decía Pilar, efectivamente las barreras son barreras estructurales, ¿no? Tienen que ver con prejuicios sobre los roles y las tareas consideradas de mujeres, ¿no? Que impactan definitivamente a la representación femenina, y las tareas que son adjudicadas a hombres, ¿no? Como el tema del liderazgo u otros roles. Entonces, es imprescindible un cambio de la cultura para generar igualdad, pero el cambio de la cultura no se va a producir sin un cambio institucional, y eso es importante. Entonces, para eso, las cuotas, la ley de paridad y alternancia, el hecho que las más mujeres tengan que liderar en listas partidarias, que tenga que haber un cambio en la dinámica dentro de los partidos, es súper importante para poder cambiar esta cultura poco a poco, ¿no? Y por supuesto la educación, porque a través de la educación es donde se van a superar estos estereotipos, ¿no? Ahora, sí quiero hacer una referencia puntual a una de las principales barreras que me parece que existe para la representación femenina, que es el tema de los cuidados del hogar, ¿no? Hay un tema, se atribuye a las mujeres las tareas de cuidado asistenciales y a los hombres las de dirección. Por ende, la mujer, ¿no? Según el informe de desarrollo humano en el país del PNUD, las mujeres en el Perú tienen una carga real de 9 horas más de trabajo que los hombres, remunerada y no remunerada. Si ya hablamos de mujer andina, indígena, la barrera es incluso mayor, ¿no? Entonces, si bien existen cuotas ya aplicadas, esto es un tema importante, porque hace falta una red de servicios para apoyar a las mujeres a tener una vida integral. Por eso es que es importantísimo que el Estado cuente con un sistema de cuidados, porque son las mujeres las que se ocupan de cuidar niños o ancianos,
muchos hogares además dependen del ingreso de las mujeres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es importante esto. Y el otro punto, y con esto termino, es que es importante que las mujeres sean incluidas en la toma de decisiones de políticas públicas. Se ha demostrado que las mujeres son mucho más dedicadas a generar políticas públicas para incluir y proteger a otras mujeres. Por lo tanto, para poder lograr esta transformación estructural, para que más mujeres ocupen cargos políticos en igualdad de condiciones, es realmente una prioridad que las mujeres seamos incluidas en el proceso de toma de decisiones en las políticas públicas del país. Muchas gracias, Denise. Pilar, ¿tienes algo que añadir para dar por concluida nuestra secuencia? Sí. Solamente es importante lo que tú decías, teníamos muy pocas alcaldesas y ninguna presidenta regional. Hay que recordar que cuando vemos las listas electorales, las listas de candidatas, menos del 10% o hasta el 10% son mujeres que están candidateando a sus puestos. Es decir, la oferta electoral es muy baja. Si aumentáramos el porcentaje de mujeres candidateando, muy probablemente estas aumentarían. Y tenemos la cuota que efectivamente se ha aprobado y se ha aplicado en las últimas elecciones y ha mostrado resultados súper efectivos para el Parlamento. Por primera vez tenemos el 49% de mujeres parlamentarias gracias a la paridad y la alternancia, quiere decir la ubicación que han tenido estas mujeres en las listas. Ahora se va a aplicar en las elecciones subnacionales también, pero hay que recordar que las cuotas o la paridad no se aplica para las cabezas de lista, o sea, no aplica a presidentes regionales, para las presidencias regionales ni las alcaldías. Es decir, eso va a depender de la voluntad política de los partidos a ver a quiénes ponen encabezando las listas. Es muy importante que los partidos reflexionen, lleven a más mujeres y empecemos a ver medidas creativas a nivel nacional para ver cómo hacemos para incorporar el número de mujeres que participan en estos espacios. Hay que recordar que en algunos países como Costa Rica, México, ya se habla de la paridad horizontal. Es decir, las cabezas de lista, cuando hay competencias subnacionales, deberían ser 50% de mujeres y 50% de hombres. Eso aumenta lo que llamamos la oferta electoral, es decir, las mujeres que están candidateando y los hombres que están candidateando, y por lo tanto la posibilidad de que ellas sean elegidas también se incrementa. Deberíamos apostar de repente hacia ese camino. Muchas gracias, Pilar y Denise, por participar en Mujeres de Cambio y las esperamos en una próxima oportunidad. Buen domingo. Buen domingo, muchas gracias. Gracias, Muchas Denise. gracias. Al volver estaremos conversando con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Anaí Durán Guevara.